También nos acompaña Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Minera Poderosa. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio el balance que usted ha podido hacer en estos 3 días, jornadas bastante largas, de hecho, en el simposio. Mire, un balance bastante positivo, creo que ha sido un evento espléndido y sobre todo las presentaciones de hoy, la mesa redonda con el presidente del Banco Central, con representantes del mundo corporativo de la minería, un mensaje muy positivo respecto a las perspectivas que tiene el desarrollo del sector, pero un mensaje también que nos llama a reflexión en torno a los grandes desafíos que tenemos para aprovechar esta coyuntura tan positiva de precios que nos podría beneficiar enormemente, ¿no? ¿Qué desafíos usted ha podido advertir desde Poderosa, que también imagino ha podido conversar con algunas autoridades en estos días? Sí, mire, creo que son 3 grandes desafíos, un cuarto que quizá es más transversal, el cuarto es necesitamos apuntalar la estabilidad monetaria y fiscal, que lamentablemente se ha ido resquebrajando en el país y que tiene un impacto adverso respecto de todo orden de actividades económicas. Ya lo ha recalcado el presidente del Banco Central, la importancia pues de mantener la disciplina fiscal y tener una política monetaria que nos permita seguir en esta senda del crecimiento sostenido. Eso por un lado. Y después tenemos estos 3 grandes desafíos que son quizá más puntuales, ¿no? El primero tiene que ver con la tramitocracia y hemos escuchado diversas referencias al tema a lo largo de estos 2 días. La tramitocracia asfixia a la inversión y imposibilita el desarrollo de proyectos que en este momento podrían cambiar de manera dramática el quehacer económico del país. Estamos hablando de más de 400 procedimientos administrativos que tienen que llenar las empresas que quieren invertir en el sector minero. Tenemos una cartera casi 50.000 millones de dólares de proyectos que podrían significar una reducción a la 1/3 parte de los niveles de pobreza que tenemos en el país. Entonces, ahí tenemos un segundo desafío. Un tercer desafío, la conflictividad social. La conflictividad social ha sido responsable de frenar varios proyectos que nuevamente están en cartera y que podrían cambiar de manera notable el perfil productivo del Perú. Nosotros podríamos duplicar nuestra producción de cobre si proyectos como el de Tía María pudieran llevarse a cabo, pero la conflictividad social se ha convertido hoy por hoy también en un gran obstáculo para la inversión. Y finalmente, un tema que se visibiliza cada vez como más gravitante, la minería ilegal. La minería ilegal ya se ha convertido en este momento en la principal generadora de recursos ilícitos en el Perú, superando ampliamente al narcotráfico. Además, con vasos comunicantes con otras actividades criminales como la extorsión, como el sicariato. Y eso lo estamos viviendo de manera palpable en Patás, a partir de las intervenciones y actividades de estos mineros ilegales que se han traducido no solamente en el daño a la infraestructura, sino lo más terrible, la pérdida de vidas, ¿no? Y totalmente de acuerdo con usted ahí, don Pablo. Muchos televidentes, oyentes que nos están sintonizando a esta hora de la tarde dirán, pero Patás no estaba con esta denominada estado de emergencia. ¿Cómo es posible que en uno de los lugares más afectados justamente por la delincuencia y la criminalidad en el norte de nuestro país, pese a un estado de emergencia, siguen operando justamente los mineros ilegales? Bueno, tenemos un estado de emergencia desde el último trimestre del año pasado. Tenemos ahora una presencia importante de efectivos policiales y esto ha generado, yo diría, una ralentización de la actividad criminal. Ha tenido un efecto disuasivo y vemos un mayor nivel de tranquilidad en la población que estaba literalmente sometida a un régimen de terror en Patás. Sin embargo, todavía mantienen su presencia los mineros ilegales que han ocupado algunas de las galerías de la empresa y han tratado de incursionar, como vimos hace algunas semanas, con un atentado contra una torre de alta tensión. Y aquí hay que recalcar, y yo creo que es muy importante, el vínculo entre la minería ilegal y la inseguridad que se vive en el país, porque esos recursos que se generan a partir de la minería ilegal se trasvasan para financiar otras actividades ilícitas que tienen un impacto en la cotidianidad de la gente, en la inseguridad que el país hoy por hoy vive. Es fundamental visibilizar el problema de la minería ilegal porque ya se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad nacional.
¿Y también para la inversión minera? Sin duda, sin duda. Yo creo que ya comenzamos a ver una enorme preocupación, no solamente respecto al impacto que tiene en la minería aurífera, sino en otras inversiones, por ejemplo, en la minería cuprífera, con presencia de ilegales en propiedades de empresas que están desarrollando proyectos cupríferos, ¿no? El peor error sería, digamos, no atacar este problema que, como bien mencionaba usted, don Pablo, ya tiene ha generado la muerte de muchos trabajadores ligados al sector de la minería. ¿Qué le falta al gobierno para poder erradicar esto? Porque, a ver, ahora creo que está saltando mucho a la vista porque lo están denunciando desde Poderosa, pero esto ya tiene de repente algunos años en algunas zonas que por miedo no denuncian. Yo diría que hay como dos frentes, ¿no? Hay un frente de seguridad donde pues hay que combatir esta actividad en el terreno. Y para eso es importante la presencia policial, el estado de emergencia que se está viendo, pero digamos hay un segundo frente y es que hay que seguir la ruta del oro, hay que seguir los distintos eslabones de esta cadena y el eslabón más rentable sin lugar a dudas es el procesamiento, las plantas que procesan este mineral. Entonces creo que es fundamental que las autoridades no pierdan de vista que ese mineral que se extrae ilícitamente es procesado en algunas plantas que lamentablemente no están cumpliendo con la debida diligencia que debieran tener. Y por otro lado, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Hemos visto con sorpresa, con real preocupación, los reiterados esfuerzos que desde el legislativo se despliegan precisamente para ampliar la vida del Reinfo, que hoy por hoy es el manto protector en el que se guarnecen los mineros ilegales para evitar el rendir cuentas frente a las autoridades. El Reinfo tiene que ser cerrado, ya tenemos 12 años de Reinfo, el sistema no ha funcionado, pero evidentemente no es menos cierto que hay un grupo importante de mineros informales legítimamente interesados en formalizarse. En consecuencia hay que pensar en volver al esquema regular de formalización, un sistema ordinario que tenga mecanismos expeditivos y que permita separar la paja del trigo, que permita separar a aquellos pequeños mineros artesanales legítimamente interesados en formalizarse de aquellos otros que se han valido del Reinfo para proteger sus actividades ilícitas. En ese sentido, hace algunos días conversábamos nosotros, don Pablo, con el señor Govitz, presidente justamente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, señalando que ellos están alistando un proyecto para reemplazar Reinfo, porque claramente, y es una coincidencia con lo que usted dice, no ha funcionado. Los resultados que hubiésemos esperado ver hace algunos años no son palpables, lamentablemente. ¿Qué espera usted de esta propuesta que está alistando el gremio? Sí, mire, es una propuesta que va a plantear una ruta que permita la formalización de estos mineros artesanales, informales, legítimamente interesados en pasar al bando de la formalidad. Y yo creo que esa es una tarea fundamental y esperamos tener esa propuesta lista en breve. Es una iniciativa que a fines de junio, tengo entendido. Correcto, que viene impulsando el gremio. Yo creo que es una propuesta que deberá ser debatida, revisada por el Ejecutivo y ojalá que el Congreso actúe con la responsabilidad que la hora presente demanda y que no veamos una reedición de lo que vivimos en marzo pasado cuando se abolió o se derogó el decreto legislativo 1607 que permitía poner algunos pestillos, cerrojos y candados al uso del Reinfo. Ahora que hace referencia al decreto 1607, ¿usted hubiese esperado una respuesta más frontal por parte del Ejecutivo? Porque solamente hubo un comunicado y se hubiese esperado pues que el Ejecutivo mostrara los dientes, en este caso pues el Ministerio de Energía. Sin dudas, y así lo hemos manifestado, fue lamentable que el Ejecutivo no tuviera una actitud más firme, que no hubiera observado la norma, más allá del resultado que hubiera tenido finalmente en la votación del Congreso, pero es un gesto que inequívocamente presenta la posición del Estado peruano respecto a un problema de interés y preocupación nacional. ¿Y esa firmeza de la que usted habla, don Pablo, también la hubiese esperado o la espera en todo caso del Ejecutivo para el tema de la minería ilegal? Sin duda, creo que es una tarea que le corresponde al Estado, el combate contra la minería ilegal. Y nuevamente quiero hacer hincapié en la necesidad
de separar, ¿no es cierto?, estos elementos criminales de ese otro universo de mineros legítimamente interesados en formalizarse, a los que hay que darles una vía. Ojo, minería ilegal o los mineros ilegales no son los mismos que los mineros informales o los mineros artesanales. Hay un grupo importante de mineros artesanales legítimamente interesados en formalizarse, hay que encontrar la forma de apoyarlos, agilizando trámites y repensando el sistema de formalización. Pero con los que sí tenemos que ser implacables es con los mineros ilegales, que son los que han manipulado el Reinfo, que son los responsables de esta situación tan dramática que hemos estado viviendo en el país. Don Pablo, con esa pregunta ya termino el tema de Poderosa. ¿Se han podido ustedes sentar con las autoridades para identificar a estas personas que han causado o han dinamitado las torres de electricidad? Mire, entendemos por lo reportado en la prensa que la semana pasada la policía pues ha tenido una operación muy exitosa que ha permitido desmantelar una banda criminal a la que se responsabiliza alguno de estos atentados. La verdad es que no tenemos el detalle de la información, pero entendemos que ya hay una actividad, una actitud mucho más proactiva de la policía, sobre todo en desbaratar estos grupos organizados. ¿Se han reunido ustedes con el nuevo ministro del Interior? No, todavía no, estamos pidiendo una reunión, pero todavía no nos... ¿Hace cuánto ustedes están pidiendo una reunión? Bueno, recién ha sido nombrado, o sea que estamos a la espera de que nos confirme esa reunión. Ahora, don Pablo, coméntenos por favor el tema de la producción de Poderosa, el impacto regional. Sí, mire, nosotros mantenemos nuestro plan de producción inalterado, de hecho nos hemos beneficiado por el incremento en los precios, el oro al igual que el cobre, y quiero ser muy firme en esto, tenemos una gran oportunidad que no podemos El superciclo de lo que todos tenemos hablan. Un superciclo ya no solamente en oro, sino en cobre, y hemos estado escuchando las presentaciones el día de ayer. El Perú tiene un portafolio de proyectos mineros envidiable. Podemos rápidamente duplicar nuestra producción de cobre, podemos echar en marcha proyectos de oro y los precios nos ayudan. Lo que necesitamos es un entorno facilitador de la inversión privada, un entorno de estabilidad y predictibilidad que lamentablemente en la actualidad pues no tenemos, ¿no? Es una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por la entrevista, me voy a tener que retirar. Quédese conmigo, vamos a mandar a la pausa, don Pablo, muchísimas gracias. Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minería.